Gloria al nombre del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tomar nuestra Biblia en este día. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Saludamos a nuestros hermanos, quienes puedan vernos a través de las redes sociales en este día. Amén. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así en el nombre de Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te pedimos en esta tarde, en esta noche, que tú puedas bendecirnos a través de la lectura de tu palabra. Señor, te agradecemos, Señor, por poder leerla nuevamente aquí en tu casa. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, para tu gloria y honra. Amén y amén. Dios le bendiga. La consola grande hay que bajarle para que no haga más ruido. Gracias, mi hermano. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Que Dios nos bendiga. Estamos contentos de poder estar aquí nuevamente después de un culto maravilloso el día miércoles, un culto distinto. Amén, donde fuimos bendecidos los que pudimos venir. Fuimos bendecidos con la palabra del Señor en una doble porción. Amén. La oración y también poder luego compartir la palabra a través de nuestro hermano Pablo. Amén. Fue maravilloso porque se conectaron hermanos de España, hermanos de Buenos Aires, hermanos de Chile, amén, de distintas partes. Y después esta mañana viendo cómo había sido la transmisión, o el día jueves en la mañana, otros hermanos ya habían visto, amén, la predicación y ha sido de bendición. Y eso es bueno, amén, porque el Señor en una manera sencilla podemos aportar un granito de arena hacia la novia de Cristo, amén. Justamente Efesios 4, que hemos tomado anteriormente a estos mensajes, habla de este ministerio que Él mismo constituyó, amén. Si sigue leyendo usted en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó. No es algo que se lo inventó el hombre, amén. No es algo que el hombre muchas veces quiera figurar, es lo que Él ya constituyó, y una constitución es una base, amén. Y Él estableció, Él mismo lo hizo, amén. No es que le preguntó, lo consultó con alguien, amén, sino que Él mismo constituyó, amén, una base para la perfección de los santos, amén. Y es maravilloso porque nuestro hermano Emiliano estaba compartiendo una cita estos días y en esa cita hablaba, dice, la perfección de ¿quién? De Cristo, no, es la perfección de los santos, es la perfección de los creyentes, amén, para que ellos puedan ser perfeccionados, amén. Así que de una manera sencilla pudimos compartir con nuestros hermanos de México y ellos estaban contentos realmente porque siempre me decía, se conoce en una iglesia al pastor y no se sabe quién lo ayuda, quién predica, si tiene otro predicador. Y al compartir su evangelista, dijo, fue bueno y es bueno poder escuchar la palabra. Amén. Y el día de ayer estuvo nuestro hermano Alfredo Viltes, amén, y se pudo escuchar también la predicación y fue maravillosa. Amén. Así que oremos para que el Señor nos ayude, porque el jueves que viene, si el Señor lo permite, estaré predicando yo en esa página, amén. Así que haremos el culto el día jueves en vez del día miércoles, amén, para poder compartir con los hermanos el culto que estamos transmitiendo aquí, amén. Ellos han sido grandemente bendecidos y si el Señor abre una puerta, el profeta dijo, yo me meto en esa puerta, amén. No sabiendo lo que nos espera, pero entramos, cuando Él abre una puerta podemos abrir,
Amén. Y entrar y caminar en ella. Así que hoy día estamos tomando el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, porque me llama la atención lo que Pablo viene diciendo aquí. Apenas comienza este capítulo donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Así empieza Pablo al libro de los Efesios en el capítulo 4, y es bueno porque él empieza diciendo: os ruego. Amén. No es que les digo por las dudas, sino que con un ruego, diciéndole: hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Amén. Y el día miércoles, cuando estuvimos hablando acerca de este mensaje, ¿por qué clamas di?, el profeta empieza hablando de Moisés, y cuando él habla de Moisés, estuvimos hablando del tema, el despertar de la novia. Amén. Podemos decir ahora el despertar a esta hora, a nuestra hora que estamos viviendo. Amén. Porque Pablo nos está diciendo: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación a la cual fuisteis llamados. Y muchos creyentes no saben todavía para qué fueron llamados. Amén. Muchos creyentes no tienen claro todavía el por qué están aquí. Amén. Pero la palabra nos decía el día miércoles que nosotros estamos aquí con un propósito. Dios nos puso aquí con un propósito. Amén. Y ese propósito es cumplir su palabra. Y el profeta decía algo tremendo: Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. Dice el profeta en página 9 de este mensaje: si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? Amén. Le ahorrarían problemas a Dios y a ustedes mismos. Porque Moisés fue llamado con un propósito: era ser un libertador, era poder rescatar a un pueblo. Pero Moisés, en la base intelectual de su pensamiento, vimos el día miércoles que su mamá le empezó a instruir a Moisés: Moisés, mira, tú naciste así, nosotros oramos al Señor, pedimos por un libertador, y Dios nos contestó nuestra oración. La mamá le estaba enseñando la experiencia que ella tuvo con Dios, pero esa experiencia no le servía a Moisés. Él simplemente conoció la historia. Amén. Y él fue criado en base a la experiencia de su mamá, diciéndole: tú eres un libertador. Amén. Como nosotros hemos sido criados en el Evangelio, a nosotros nos ha tocado eso. Hemos sido criados en el Evangelio y crecimos viendo la estatura de un hombre perfecto, crecimos viendo la nube, crecimos viendo grandes cosas, grandes mover de Dios, pero esa experiencia no nos servía a nosotros. Un día tuvimos que encontrarnos con el Señor. Amén. Un día tuvimos que llorar en el altar y decirle: Señor, sin ti yo nada soy, tienes que cambiarme. Amén. Gloria al nombre del Señor. La experiencia de papá no nos servía. Amén. La experiencia del pastor no nos sirve. Muchas personas quieren que el pastor llegue a perfección. Bueno, cuando el pastor llegue a perfección y empiece a orar el poder de la palabra hablada. No, eso es generalmente en todos los creyentes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces el profeta estaba diciendo aquí: Dios tiene un propósito de tenerlos a ustedes aquí, si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar. ¿A qué lugar? A saber cuál era el propósito. Amén. Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, en donde ustedes estén convencidos, como Pablo dijo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Moisés fue llamado a ser un libertador. Amén. Y intelectualmente él lo sabía. Pero, ¿qué pasó? Dice el profeta. Él empezó a ver al pueblo. Amén. Y dijo: yo soy el libertador de este pueblo. Yo lo voy a libertar. Y agarró y mató a un hombre. Amén. Porque ellos lo estaban matando a latigazos a los pobres hombres. El profeta dice: no le daban de comer y lo hacían, ya estaban raquíticos y los mataban a latigazos. Amén. Y Moisés se enfureció y tomó un cuchillo y mató a un hombre. Amén. Pero eso, ¿qué fue? Dice: ve, ¿cuántos problemas ustedes le ahorrarían a Dios? Fue un problema, porque anteriormente leímos que Dios ya estaba preparado y listo, pero el pueblo no estaba listo. Moisés no estaba listo tampoco. Amén. Y tuvo que durar 40 años más, hasta que Moisés tuvo 80 años y se encontró con la zarza. Amén. ¿Qué problema se hubiese ahorrado si él hubiese estado andando digno como su vocación por la cual él fue llamado? Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que el profeta decía esto: ¿cuántos problemas le ahorrarían a ustedes a Dios y también a ustedes mismos? Amén. Porque el enemigo número uno somos nosotros.
Amén. El enemigo número uno de Maximiliano es este mismo Maximiliano. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué, hermano? Porque Pablo sigue diciendo, con toda humildad. Y ahí es donde el hombre no quiere ser menos. Amén. La iglesia no quieren ser menos, quieren ser mejor que la otra iglesia. El pastor quiere ser mejor que el otro pastor y tener más sabiduría que el otro y exponer un tema mejor que el otro. Amén. Y saber más la cita correctamente que el otro. Amén. Pero el profeta nos enseñó a ir a una humildad. Amén. Ser humildes. Con humildad y mansedumbre. Esto es lo que nos ahorrará los problemas a nosotros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos entre nosotros. Amén. No dice soportándonos, gloria al nombre del Señor, y bueno, lo tengo que soportar porque es el hermano. No, sino en amor. Amén. En amor, soportándonos. Pablo, el Señor Jesucristo en su iglesia tuvo un hombre llamado Pedro y había que soportarlo a Pedro. Señor, hasta la muerte voy contigo, hasta la que, ¿sabes? Y era un hombre arrebatado, amén. Él era un hombre intrépido, así, arrebatado, y que él quería hacer y quería, pero había que soportarlo a Pedro, porque después cuando fallaba, hermano, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Esto es lo que nos pasa como creyentes muchas veces. Amén. Tenemos que soportar al hermano en su manera, en su forma. Dios siempre tiene esos creyentes espantapájaros. Amén. Imagínese usted a Pedro queriendo cortarle la cabeza a ese hombre Malco, amén. Y le cortó la oreja y el soldado decía, no, ni voy a ir a esa iglesia, mira lo que es ese hombre. Y encima el Señor lo ha puesto ahora para pastor, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero el creyente verdadero, el que ha sido llamado, él va a soportar en humildad, en mansedumbre, en amor, amén. Gloria al nombre del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En un cuerpo, no son distintos cuerpos. Esta iglesia no es un cuerpo y la otra iglesia es un cuerpo, somos un cuerpo. Amén. Y podemos tener diferencias con otras iglesias, pero son parte del cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. La simiente en Moisés ya estaba en una concepción intelectual de toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo. Sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella la luz de la zarza ardiente. ¿Tuvo todo el mensaje Moisés? ¿Tuvo todo el conocimiento Moisés de iglesia? Pero necesitaba venir a vida ahora. Necesitaba entrar en un contacto diferente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Espero que usted pueda estar atento a esto. Mire, quiero adelantarme. El profeta dice así: aunque su madre le había relatado las cosas y él las sabía, sin embargo, necesitaba otro toque. ¿Ve? Él necesitaba otro toque diferente. Las enseñanzas estaban bien, pero él necesitaba un contacto personal con la luz, con el Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que necesita el mundo hoy día, es lo que necesita la iglesia hoy, es lo que necesita toda persona que es hijo e hija de Dios. Para llegar a hacer eso, usted necesita un contacto personal con Dios. No importa, usted sabe que la palabra es verdad, usted sabe que está correcta, pero luego cuando usted hace contacto con ella, amén, y luego ve que se hacen las cosas, entonces sabe que está en el camino correcto. Y vean, siempre será escritural, cuadrará perfectamente con la escritura, porque así siempre ha sido. Amén. Y las personas han fallado, hermano, esto es muy simple, es un mensaje muy sencillo. Pero las personas han fallado en captar la escritura, en tener un contacto personal con Dios. Amén. Se han acostumbrado a una rutina de iglesia. Amén. Se han acostumbrado a ser llamados cristianos. Amén. Con un nombre cristiano. Amén. Pero no hay algo en ellos diferente. Amén. Un contacto que hayan tenido personal con Dios, que nada los mueva de eso.
Amén. Un creyente, un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, él siempre será un cristiano. Gloria al nombre del Señor. No será un cristiano condicionado, siempre será un cristiano. Y yo siempre me pregunto y me pongo a analizar estas cosas y digo, ¿cómo será esto, lo que uno a veces vive, aplicado en la vida del profeta? Porque el profeta era un cristiano. Amén. Nosotros no nos imaginamos a William Branham diciendo, bueno, hoy día no voy a ir al culto, que se le arreglen los hermanos. No, el hermano Branham no era eso. Gloria al nombre del Señor. Muchas personas piensan, bueno, pero el pastor porque tiene la obligación de hacerlo. Imagínese usted al pastor que no falte por un mes. ¿Cómo sería la iglesia? Amén. Que de repente diga, no, el pastor está cansado, no quiso venir. ¿Qué esperaría usted que funcionara la iglesia? Amén. Y si bueno, pero el pastor porque es el pastor, pero usted porque es parte del cuerpo. Y si usted no funciona, gloria al nombre del Señor, el cuerpo nunca funcionará. Nunca podrá salir adelante y avanzar el cuerpo de Cristo. Usted tiene que llegar a ese punto en el que usted es importante dentro del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Es usted el que hace que el cuerpo se mueva. Gloria al nombre del Señor. No es el pastor el que hace que el cuerpo se mueva, es el cuerpo, es el individuo. Amén. Y es ahí donde la gente muchas veces ha fallado en eso. Y dijeron, bueno, pero los tiempos son diferentes, yo tengo el mensaje, ya está suficiente. No fue así, Dios no cambia su manera de pensar con respecto a su palabra. Los tiempos cambian, las personas cambian, pero Dios no cambia. Él lo que ya estableció en su palabra, estableció en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros pusiéramos a William Branham en este día, gloria al nombre del Señor, yo no creo que William Branham esté diciendo, bueno, no hace falta ya más ir al culto, de repente yo tengo los mensajes en casa, me quedo a escuchar, leo todo el día. No, no sirve eso. Gloria al nombre del Señor. No podemos imaginarnos a un profeta diciendo, tengo las cintas. Amén. Él estaría aquí, amén, en el lugar donde él dijo, porque él mismo dijo, usted vaya a una iglesia donde se sienta cómodo, donde usted pueda decir, esta es su iglesia. Amén. Y no porque sean cuatro paredes, es porque de donde Dios nos congregó. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque habría un ministerio para perfeccionamiento de los santos. Gloria al nombre del Señor. Y eso hace que cada creyente camine, reciba la palabra. Cuando esa palabra la recibe, entonces el creyente empieza a actuar en ella. Empieza a obrar distinto. Gloria al nombre del Señor. Si usted puede leer este Efesios, que seguramente lo seguiremos leyendo en estos días, pero Pablo empieza a hablar de la conducta del cristiano. Amén. Usted dice, hermano, en el libro de Efesios, quizás eso para Gálatas, porque ellos eran... No, en el libro de Efesios, del versículo 17 en adelante, empieza a decir, no andéis como los gentiles, en vanidades de su mente, ilusorias. Amén. Empiezas a decir cosas tan profundas, Pablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que Moisés tenía todo como respaldo. Ahora cuando se encontró con la luz, ahora tenía todo como respaldo. Por eso estamos hablando despertando a nuestra hora. Sabía que él fue enviado con el propósito de liberar a los hijos de Israel. Él lo sabía. ¿Nosotros sabemos a qué hemos sido llamados? Amén. Todos los antecedentes se van acumulando cuando usted obtiene algo y lo puede traer a la Biblia diciendo, esto va a suceder, esto va a ocurrir, y sucede. Y así acontece y se van acumulando los acontecimientos y nos empieza a formar el cuadro. ¿Ve? Cuando todo se empieza a tomar su lugar, porque llegó un momento en el que Moisés todo empezó a tomar su lugar. Los 400 años ya habían pasado, el libertador era él, ya estaba en la escena, ahora se encontró con la zarza ardiendo, ya todo empezó a cuadrar perfectamente. Mire, cómo este tabernáculo en esta mañana, como nosotros siendo el pueblo de esta hora, dice el profeta. Hermano Neville, mientras vemos lo blanco encaneciéndose en nuestro cabello y nuestros hombros encorvándose, cuando vemos el mundo girando, meciéndose como está, y vemos alrededor, y ver que la promesa está llegando a cumplimiento. Él salió de Moisés, no está estableciendo ahora. Vemos Mateo 24 cumpliéndose, los sellos cumpliéndose. Amén. Gloria al nombre del Señor. Miramos alrededor. Yo pienso muchas veces, dice el profeta,
Si alguien llegara de repente y no lo entendiera, o más bien si lo entendiera, y llegara así de repente, casi lo enviaría hacia la eternidad, con una cosa tan raptadora, ese profeta. Amén. Y que nunca lo conociera, o así, dice, pasar por las cosas que hemos visto y conocemos y entendemos, y llegar a todo eso así de repente. El hombre, la mujer o la muchacha probablemente levantaría sus manos y diría, Señor Jesús, vámonos. Amén. Cuando Moisés vio la hora que estaba viviendo, dijo, es tiempo de ir a Egipto y libertar al pueblo. Cuando nosotros vemos las cosas sucediendo a nuestro alrededor, el tiempo agotándose, las edades, amén, y todas las cosas que dijeron lo que acontecería, pasando en nuestros medios, ya la novia está aquí, amén, ya la palabra ha sido predicada, amén. La nube vino en el 63 para decir, el esposo está aquí también, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces es tiempo de decir, bueno, ahora vámonos, amén, vámonos de esta tierra. Esto está diciendo el profeta aquí. Porque la hora, dice el profeta, está tan cercana. Moisés, sabiendo que nació para este propósito, miraba por las ventanas y observaba a los hebreos mientras trabajaban. Amén. Y luego miraba en la escritura y veía donde decía, morarán 400 años. Luego lo vio después de haber sido comisionado y su fe miró a la gente, sabía que estos eran los hijos de Dios. No eran del mundo, no eran como los demás, eran distintos. Eran maniáticos, fanáticos ante el encanto altivo de Egipto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero Moisés, dice el profeta, no se fijaba en el encanto que él podría haber heredado. Él era heredero de Egipto. Él iba al trono, pero no es la manera correcta. Amén. Así como nosotros somos herederos de este mundo, pero no es la manera correcta como Satanás nos ofrece. Amén. Nosotros somos herederos de este mundo, pero la manera correcta como Él nos ofrece. Gloria al nombre del Señor. Oh, dice el profeta, ¿cómo habrá sido la frustración del diablo diciendo, el pueblo no le va a creer? Amén. Pero se frustró el diablo, amén. Pero cuando la simiente llegó a vida, algo tocó en Moisés, él sabía que iba a suceder. Él miró su reloj, dice el profeta. Amén. Se dio cuenta qué hora era. Amén. Nosotros tenemos relojes, señales. Israel, amén. Las naciones, las señales, la corrupción en la gente, amén. Pablo dice eso, mire, fíjese, Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero con el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. A veces los creyentes actúan de esa forma, ajenos de Dios, amén, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eso está pasando ahora. Las mujeres perdieron la sensibilidad a sus hijos y quieren abortar a sus hijos. Amén. Los hombres han perdido la sensibilidad y ellos violan a sus niñas. Amén. En su mente. Y todas estas cosas que suceden porque ellos perdieron la sensibilidad. Mire, el profeta está diciendo esto. Aquí Pablo está diciendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estamos viendo el reloj de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado, dice el profeta, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Desechados el viejo hombre. El viejo Moisés tuvo que morir y ahora venía un nuevo Moisés. El Moisés que tenía entrenamiento militar y toda la cosa tuvo que morir. Y ahora venía un Moisés nuevo, dice el profeta. Él ahora venía con su vara, pero la vara no le hacía falta a Moisés. Amén. Eso lo dice aquí el profeta. Mire, vamos a verlo. Él se fijó en su reloj y se dio cuenta qué hora era. Por eso yo le puse aquí, despertando a nuestra hora. Amén.
Entonces sabía cómo habrá pensado, dice el profeta, y entonces sabía, y cómo habrá pensado mientras observaba, cuando él hubo juntado todo eso, todas las cosas que había visto, el tiempo escritural, las oraciones de su madre y su padre, su nacimiento raro, y todo lo empezó a juntar ahora Moisés. Y vio la hora y dijo, esta es la hora. Amén. Jesús dijo, para esta hora he llegado. Amén. Él también sabía cuál era su hora. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando estaba allí en ese monte, mientras vigilaba la manada, de repente vio una zarza ardiendo. Amén. Y esa zarza le habló, la voz de la Escritura, la voz de Dios, habló a través de ahí y le dijo, yo te he escogido porque tú eres el hombre. Yo te levanté para este propósito y te estoy probando aquí mismo por medio de señales que tú vas a librar a los hijos de Israel porque mi palabra tiene que ser cumplida. Oh, dice el profeta, su palabra de este día presente tiene que ser cumplida también. Estamos viviendo en la hora, dice el profeta. Estamos viviendo en la hora. No importa lo que nadie más diga, la palabra tendrá que ser cumplida, porque el cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Estamos viviendo en esa hora. En la hora de rapto estamos viviendo. Estamos viviendo en la hora que el creyente ya no puede jugar más a la iglesia. Amén. Porque cuando la palabra hablada comience a efectuarse en sus hijos, ya no habrá más gracia para los que no entraron. Gloria al nombre del Señor. Cuando Moisés juntó todo eso y vio en la dirección, dice el profeta, eso ungió su fe. Amén. Oh, hermano, qué pensamiento esto mismo en sí. Viendo la Escritura apuntando directamente a lo que era y hablando de Dios y la evidencia de ello, ahora le ungió la fe que había en él para comenzar a trabajar. Amén. Debe ungir nuestra fe la hora que estamos viviendo. Cuando vemos las cosas suceder a nuestro alrededor, amén. Cuando vemos que Dios nos está hablando de una manera especial. Cuando vemos que cosas, acontecimientos importantes están sucediendo, amén. Algunos hermanos teniendo sueños, como me contaba mi hermano Leo, amén. Sueños importantes en nuestra vida. Y cosas que van sucediendo en nuestra vida particular con Dios. Cuando vemos todo eso, eso debe ungir nuestra fe ahora. Amén. ¿Qué debería hacer eso con nosotros, dice el profeta? Necesitamos un arrepentimiento, necesitamos un avivamiento. Estoy hablando de mí mismo, dice el Maurana. Necesitamos un arrepentimiento. Yo necesito una sacudida también. Amén. Desde el pastor en adelante, necesita una sacudida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y lo que había estado ardiendo en su corazón, ahora había llegado a ser una realidad. Ya no era algo que la mamá le contó, que vas a ser un libertador, hijo, vas a ver. Ahora llegó a ser una realidad en Moisés. Y él fue con toda aseguranza. Ahora él estaba ungido y sabía que tenía la asistencia del Señor y no habría nada que lo podría detener. Él ya no necesitaba ningún ejército, Dios estaba con él. Eso es lo que él necesitaba. Amén. No necesitaba ejércitos. Amén. Cuando Dios está en el negocio. ¿Ve? El profeta empieza a contar aquí, que dice que él llegó a Finlandia y 2 años antes había tenido una visión de un niño que estaba muerto allí abajo de un auto. Pero dice el profeta que cuando ellos llegaron a ese lugar, él no sabía qué lugar era. En la visión no decía, vas a ir a Finlandia. No, él vio la visión del niño, no sabía en qué lugar era. Pero dice que cuando él llegó a Finlandia, venían en la carretera y ahí se encontraron con esta situación y el auto estaba dado vuelta y el niño aplastado ahí. Amén. Pero cuando él llegó, dice el profeta, él vio la escena que había visto en la visión. Entonces, él vio el auto, él vio los hermanos, él vio exactamente todo como Moisés lo vio. Dijo, esta es la hora, dijo el profeta. Dice, y eso fue lo que ungió mi fe, dice el profeta, para poder hablar la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y empieza a contar después del oso, empieza a contar del caribú. Amén. ¿Recuerdan el caribú que dijo que iba a tener 42 pulgadas esos cuernos? Amén. Y dice que él lo mató y dice generalmente cuando matan a un animal los cuernos se encogen 2 centímetros. Amén. Pero dice que nunca se encogieron los cuernos porque Dios le había mostrado en la visión que esa sería la medida. Y eso estaba en el museo del hermano Branham. Dijo, eso es para probar lo que Dios me mostró que era cierto.
Amén. Y cuando estaban cazando ese oso de puntas plateadas, de orejas de puntas plateadas, dice el profeta que estaba con otro hermano y dijo, hermano, esta es la escena, esto es lo que yo vi. El hermano tiene la camisa correcta, estamos todos correctos. Y el hermano dice que miró y dijo, hermano Branham, pero puedo ver a varias millas de aquí, quizás con sus binoculares. Y dijo, no veo ningún oso. Dijo, no importa, Dios proveerá. Amén. Porque Él lo dijo en su palabra. Amén. Él me mostró una visión. Él tiene que hacerlo conforme a lo que Él haya dicho. Gloria al nombre del Señor. Así que dice el profeta, la fe dentro de mi corazón fue ungida esa vez. Si solamente yo pudiera explicar eso, dice el profeta, que yo tenía en Dios, lo que yo tenía en Dios, lo cual me dijo, y nunca había fallado, me dijo, ahora la situación está bajo control, exactamente como te mostré hace 2 años, y aquí está todo en orden. La única cosa que tú tienes que hacer es hablar la palabra. Cuando estaba todo en orden. Hermano, pero eso Dios le mostró al profeta, pero ahora estamos viendo nuestra hora. Lo único que nos queda hacer a nosotros es hablar la palabra. Por eso hemos insistido tanto y a veces yo digo, ¿en qué momento saldré de estas escrituras? Porque a veces insistimos, Marcos 11, 22, amén, el Señor nos ha llevado a eso. Si tú dices lo que tú digas, amén, es tan importante lo que nosotros decimos, no solamente en el hablar la palabra, sino en todo momento. Porque el profeta dijo, si usted le quita, la Biblia dice, si usted le quita o le añade a esta escritura, aquellas personas quienes se encuentren allá en el día del juicio, sí, pero usted no dijo eso. Usted le quitó esta parte. Y las palabras que ellos hablaron serán en contra de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que cuando Moisés vio que había sido levantado para este propósito y se había encontrado cara con este gran hombre, quien había hecho el llamado, y lo había ungido e identificado, y había dicho, Moisés, este es tu llamado, te estoy enviando y te voy a mostrar mi gloria. Él, dijo el profeta, se sintió ungido, pero ni siquiera necesitaba la vara, porque él ya tenía la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero la vara era importante porque el profeta dice que esa vara simboliza el nombre de Jesús. Amén. Él levantaba la vara. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y él hacía todo a través de la vara. ¿Se dio cuenta usted de eso? Pon mi vara ahí en el agua. Y puso la vara y vino la sangre. Amén. Para abrir el mar rojo, ¿cómo lo hizo? Puso la vara y se abrió. Amén. La vara era importante. Amén. Él iba con esa vara que representaba el nombre de Jesucristo. Y ellos un día, dice la Escritura, que ellos le escondieron la vara porque creían que el poder estaba en la vara solamente. Pero él tenía la palabra hablada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él ni siquiera necesitaba la vara, dice, pero él, porque él ya tenía la palabra dentro de él. Y nos unge a nosotros cuando vemos que estamos viviendo nuestros últimos días, vemos que están ocurriendo todas las señales que vemos, los cuales son mencionadas en las Escrituras que ocurrirían en estos últimos días. Desde el cielo hasta los poderes políticos, lo vemos en el cielo. Huracanes, amén, y tantas cosas que están pasando. Eclipses, dentro de poco hay un eclipse solar. Amén. Eclipses, hasta los poderes políticos, lo estamos viendo con los poderes políticos. La naturaleza de la gente, lo estamos viendo. La naturaleza de la gente siendo ya insensible. Y la demoralización del mundo, también lo estamos viendo. Y entre las mujeres, dice el profeta. Amén. La demoralización del mundo y entre las mujeres. Las mujeres tomando el lugar. Amén. Pudiéramos entrar ahí. Gloria al nombre del Señor. Y lo que ellas harían en estos últimos días. Y lo que harían los hombres. Y lo que harían las iglesias, dice el profeta. Tremendo. Perdiendo sensibilidad también de la gente, no importándole la gente. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo que harían las naciones, pero también lo que haría Dios. Amén. Lo que haría Dios también lo estamos viendo. Estamos viendo que todavía hay simiente que está creyendo la palabra. Y lo vemos todo claramente aquí ante nosotros. Oh, eso unge la fe nuestra. Nos lleva más allá, dice el profeta. Nos separa de las cosas del mundo. No importa cuán pequeños seamos, qué minoría seamos, ni cuántos se ríen de nosotros.
o que tanto se burlen, no importa, eso es todo, nosotros lo vemos, hay algo por dentro de nosotros, fuimos predestinados para ver esta hora, dice el profeta, y nada nos va a impedir verla, amén. Fuimos predestinados para esta hora, y nada nos impedirá ver esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Qué tremendo. Oh, aquí Dios lo ha dicho, dice el profeta. Ya ha sucedido, lo vemos. ¿Cómo damos gracias a Dios por esto? Esto produce fe en uno cuando vemos estas cosas suceder. Esto debe ungir nuestra fe. La hora que estamos viviendo debe ungir nuestra fe. Muchos le da temor y dicen, hermano, tengo miedo que venga el hambre, que venga la apretura, que venga todo, hermano. Queremos irnos a casa. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo nuestra hora. Gloria al nombre del Señor. Cuando el profeta empieza a contar a veces acerca de un partido de fútbol, amén, dice, muchas personas no quieren pasarle la pelota al que lleva la pelota, ellos quieren quitársela, a veces dice, imagínese usted el mismo equipo queriendo quitarle la pelota, amén. Pero nosotros estamos viviendo, dice el profeta, en esta hora en la cual debemos ser unidos. Pero yo me imaginaba esto y decía que esas personas quienes están en el banco, amén, están ahí sentados, ellos quieren entrar al partido. Ellos quieren entrar, ¿por qué no me pusieron a mí? Yo quería, y son participantes los otros, amén. Gloria al nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y fuimos allí y mi papá nos llevó a un campeonato de un hombre, amén, ahí en el barrio San Martín. Y estábamos con mi hermano Emiliano y yo le decía, no lo pongas a ese, y era mi hermano. Quería entrar al partido, amén. Quería ser participante. Y nosotros, es el momento, dice, el profeta dice, ellos ya pasaron su hora. Moisés tuvo su hora. Amén. Cada uno tuvo su hora. Ahora nos toca a nosotros entrar. Amén. Y ver nuestra hora y jugar nuestro partido. Amén. Y vencer al enemigo. Amén. Esta es nuestra hora. Pero muchos quieren, no, yo no quiero entrar, no quiero ser participante, que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Gloria al nombre del Señor. El Señor ya nos ha mostrado de que nosotros somos los protagonistas de esta hora. Gloria al nombre del Señor. Estuvo bueno lo que hizo Dios con Moisés. Estuvo bueno lo que Dios hizo con William Branham. Pero ahora estamos en esta hora, amén, donde usted es el protagonista. Por eso Pablo dijo, os ruego que vosotros os comportéis con la vocación a la cual fuisteis llamados. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Esto debe ungir nuestra fe. Amén. Moisés, mire qué maravilloso, Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, más que los tesoros de Egipto. Amén. El vituperio de Cristo, ¿existe un vituperio, un reproche en servir a Cristo? Sí, Señor. Si usted es muy popular con el mundo, entonces no estar sirviendo a Cristo. No puede, porque existe un reproche que va con ello. Pero Moisés estimó más lo que Dios le dio que el mismo lugar que Egipto le daba. Como la reina le dijo a Spurgeon, la reina de Inglaterra creo que fue, amén, le dijo, yo quiero darle un cargo aquí en la política porque veo que usted es un hombre de influencia y esto y lo otro, y ya no va a necesitar ser ministro y va a quizás ganar un poco más de dinero, y el hermano Spurgeon le dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo bajar de nivel, porque la posición en la que Cristo me ha puesto es por encima del suyo, amén. Yo no puedo rebajarme a eso, amén. Yo tengo más por estima lo que Él me ha dado que lo que cualquier mundo me pueda dar. Moisés hizo eso. Moisés tenía todo el imperio ante él para ser el sucesor en el lugar correcto, amén, de Egipto. Pero él dijo, no me interesa esto, yo me quedo allá con las ovejitas por allá, pero estoy con la columna de fuego, que nos puede guiar de día, de noche, amén, que nos puede proveer maná del cielo, que nos puede dar agua, amén. Eso es mayor. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero habrá un reproche, sí, habrá un reproche. ¿Lo van a llamar fanático? Sí, lo van a llamar fanático. Seguro que sí. Amén. Oh, dice el profeta, si nosotros pudiéramos ser así y permitir el Espíritu Santo ungir aquello con lo que tenemos por dentro, esa es fe. Esa fe, ungirla. El profeta dice esto. Hacer una vida piadosa, consagrada a Cristo. Si solamente pudiéramos ser así. Con esta fe que él tenía, él estimó ese reproche como un honor. Dijo, Señor, es un honor para mí servirte.
Ah, pero alguien le dice, oye, ¿eres tú de aquella gente? ¿De los evangelistas, estos de los... Amén? Sí, señor. Ah, dice el profeta, y usted tiene un poco de vergüenza, dice el profeta. Amén. Pero va a tener un reproche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Él tuvo como mayor riqueza que el mundo entero porque había algo en él y él podía hablar y decir, yo estimo este gran honor. Estoy contento de ser uno de ellos. Estoy contento de ser contado como hebreo y no como egipcio. Los cristianos hoy deben decir lo mismo. Estoy contento de considerarme cristiano. Estoy contento de abstenerme de las cosas del mundo y del orden del mundo. No como miembro de iglesia solamente, pero como un cristiano que ha nacido de nuevo, que vive de acuerdo a las Escrituras, aunque fuera llamado fanático por los mismos miembros de la misma iglesia. Amén. Se está poniendo un poquito fanático, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo dijo, bendita locura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo estimo eso como cosa mayor que si fuera la persona más famosa de la nación. Prefiero ser eso que el presidente de los Estados Unidos o el rey de la tierra. Yo estimo eso tanto que Dios en su misericordia me vio antes de la fundación del mundo y me colocó como una simiente para que mi fe tomara vuelo por encima de todas esas cosas. Y ahora Él me llamó, dice el profeta, y estoy para esta hora. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo estimo mi lugar, dice el profeta. Oh, el hermano Alfredo ayer decía, somos privilegiados de vivir en esta hora. Usted es un privilegiado, que los sellos se hayan abierto para usted. Que Dios le haya mostrado un mensaje como este. No lo tuvo Moisés, no lo tuvo nadie en las Escrituras como lo tiene usted ahora. Usted es un privilegiado de esta hora. Fíjese afuera cuántos creen lo que usted cree. Usted es un privilegiado que está esperando un rapto, que está esperando un cuerpo nuevo, que está esperando cielo nuevo y tierra nueva. Oh, es un privilegiado. ¿Cómo no podremos decir gracias, Señor, por tu misericordia? Es la misericordia de Dios solamente. Aunque no somos nadie en este mundo, pero es la gracia de Dios que Él nos salvó a nosotros. Amén. Oh, gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Qué privilegiados somos. Amén. De estar en esta hora. Oh, aunque los otros jugaron buenos partidos, pero este es el mejor. Estamos en el último. El profeta dice, estamos en el tiempo extra. Amén. Ya estamos en el tiempo extra. Está por finalizar todo. Oh, con tal fe que él tenía, dice el profeta, él nunca ya dependió más de su vista. Él tenía la fe ahora. Y dice que él estaba hablando con Faraón y ambos miraban por la ventana y Faraón con su vista decía, estos son esclavos. Pero Faraón decía, esto es el pueblo de Dios. Amén. No era su vista, era su fe. Y ahora él tenía que demostrarle a ellos que ellos eran el pueblo de Dios. Porque habían perdido su fe. Tantos años que nos tienen aquí esclavizados. Es imposible. Es imposible. Amén. Siendo una potencia mundial, imposible ser libre. Y ahora viene Moisés con un palo a decirnos que nos va a libertar. Amén. Pero Moisés pudo ungir la fe de ellos. Amén. Y ellos empezaron a creer en su profeta. Ellos empezaron a creer que Dios lo había visitado a través de un ángel. Amén. Y muchas personas dicen, ¿cómo puede creer ese mensaje? ¿Cómo puede saber si eso es verdad? Si pasó allá tantos kilómetros lejos. Amén. Pero Dios nos ha ungido nuestra fe. Amén. Nosotros hemos creído la voz del ángel. Oh, gloria al nombre del Señor. Ellos son el pueblo bendecido de Dios. Me gusta eso. Con tal fe no puso sus ojos en el encanto de Egipto, sino más bien en las promesas de Dios. ¿Ves lo que nos hablaba nuestro hermano Pablo? Fe en nuestras promesas. Amén. Su ojo de águila, su ojo de fe podía ver mucho más allá del encanto de Egipto. Y recuerden, él ahora está llegando a ser un águila. Es un profeta, su ojo de águila mira por encima. Oh, cómo me gusta eso, hermano. Cómo hoy en día, dice, los cristianos dependen de sus sentidos, de lo que puedan ver o de lo que puedan llegar a entender, en vez de su fe. Depender de lo que uno puede ver con su ojo y todo el encanto del mundo. Como ustedes saben, dice, las mujeres siempre la estoy llamando la atención. Amén. Como Pablo está llamando aquí la atención. Lo que pasaría en Efesios capítulo 4 en adelante. Amén.
que ya no hagan esa vida. Pablo estaba hablando como lo estaba hablando William Branham. No dejen, les ruego por favor, dejen de la manera vieja pasada manera de vivir. Amén. Eso estaba diciendo Pablo. Mire, nos quedamos aquí, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Aquí está hablando de una vida cristiana, pero está diciendo que airaos, pero no pequéis. Eso no estaba hablando de que iba a haber ciertos roces, ciertas cosas, amén. Pero antes está diciendo, somos miembros los unos de los otros, ¿ve? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo tampoco. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Qué tremendo lo que Pablo empieza a hablar aquí, ¿ve? Empieza a decirnos, empieza a desenvolvernos cómo el creyente debía de vivir. Y el profeta está hablando exactamente lo mismo. Está diciendo cómo las mujeres siempre le estoy llamando la atención a que se dejen crecer el cabello, que no deben pintarse, que deben portarse como damas y cristianas. Usted se fija en las calles y ve las mujeres hoy en día vestidas inmoralmente, pues ellas piensan, pues yo pertenezco a la iglesia, ¿por qué no puedo hacer eso? Pero el profeta está instando, no lo hagan, no lo hagan. No se pierdan esto, amén. Porque hemos sido llamados con un propósito, con una vocación. No lo hagan, aunque lo haga el otro, amén. Alguien me dijo, el país lo estima como un profeta, hermano Branham. Usted no debe estar regañando a las mujeres, a los hombres por estas cosas. Debería estar instruyéndolos en profetizar, en recibir dones. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando no saben el ABC? Así que comiencen usted con eso. Límpiese para cuando salga a la calle, cuando menos parezca una cristiana ese profeta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo mismo para los hombres. Amén. Cuando menos parezcamos unos creyentes. Entonces, comience a actuar como una cristiana. Y usted no lo podrá hacer por sí misma, pero Cristo sí. Amén. Cuando empecemos a actuar como Dios nos ha llamado, cuando empecemos a ver la hora que Dios nos ha llamado, entonces las cosas empezarán a suceder. Amén. No importa que seamos poquitos, no importa que seamos uno solito, amén. Pero Dios cumplirá su palabra. Quiero terminar con esto, mire. Quiero terminar con esto. Gloria al nombre del Señor. Él cumplirá su palabra en nosotros. ¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Dice, Lot se fijó en el encanto del mundo. Él vio Sodoma. Pero ¿sabe qué pasó? Dice el profeta. Eso paralizó la fe de Lot. Era un creyente, pero paralizó su fe. Porque se fue tras las cosas del mundo y los clamores del mundo y quedó paralizado. En cambio, la Escritura misma dice que Abraham iba creciendo en fe. Amén. Porque las cosas del mundo no estaban en él. Pero Lot quedó paralizado ahí. Era un creyente de iglesia. Amén. Pero mire, su fe fue tan paralizada por todo esto que él no pudo ver el fuego que iba a destruir. Amén. Así mismo la gente hoy en día ven las posibilidades de pertenecer a la iglesia o las posibilidades de estar bien socialmente con la gente de la ciudad. No pueden ver que su fe está paralizada. Permítame repetir esto, dice el profeta. Las mujeres, ellas, como lo he dicho, desean actuar como actrices de cine. Los hombres desean actuar como los cómicos de la televisión. Los predicadores parecen querer hacer que sus iglesias sean como alguna logia moderna, con miembros. Ellos ven la posibilidad de llegar a ser un gran obispo o algo así. Si se van con la corriente de la iglesia, dejan las escrituras. Amén. Cuando está claramente colocado ante ellos, completamente vindicado por el poder de Dios y la palabra viva, viviendo en su pueblo, sin embargo ya no lo desean. Dicen, no queremos mezclarnos con eso. Les costaría su tarjeta de compañerismo, su orden denominacional. Sin embargo, son hombres honestos, son cristianos honestos, pero ellos están sentados en Sodoma sabiendo que está errado. ¿Ve? ¿Qué pueden hacer? Paralizan la poca fe que tienen.
Así que quiero decirles esto, o su fe paraliza el encanto, o el encanto paraliza su fe. Amén. O su fe paraliza el encanto, o el encanto paraliza su fe. Así que depende de usted, amado hermano. Usted tiene todo a su disposición, tiene el mensaje, tiene la palabra, tiene un ministerio, tiene todo a su disposición ahora. Gloria al nombre del Señor. Esta es la hora que estamos viviendo. Y vemos suceder a nuestro alrededor de que las escrituras se están cumpliendo, no solamente en el mundo, sino en nosotros. Amén. Así que es hora de despertar a nuestra hora. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Amén, amén. Padre Celestial, gracias te damos por esta porción de tu palabra que tú nos has dado. Señor, qué bueno es poder ver estas cosas, Señor, y saber que estamos en la hora correcta para poder irnos a casa. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu Santo que nos revela estas cosas, Señor. Estamos escuchando la voz del ángel que tú nos enviaste, Señor. Padre, lo estamos leyendo directamente aquí desde ese mensaje. Padre, y te pedimos que tú puedas despertar en nosotros, ver la hora que estamos viviendo, Señor. Vemos todas las cosas aconteciendo, los órdenes políticos, todo, Señor. Las mujeres y cuántas cosas que están sucediendo, te pedimos que podamos despertar a nuestra hora, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta porción, por mis hermanos quienes llegaron aquí, por aquellos quienes han escuchado a través de internet y aquellos quienes llegarán a esta predicación, que tú les bendiga grandemente, Señor. Necesitamos que todos despertemos para irnos a casa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, para tu gloria y honra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.